Pues saludamos ya a nuestros invitados de hoy. Enrique Martínez, de Podemos Unidos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Ariadna Hernández, responsable de Vox en Barcelona. Gracias por acompañarnos también. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Karina Mejías, diputada de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Martu Garrote, secretaria de Políticas Autonómicas del PSOE de Chamartín. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y Pablo Casado, portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches. La verdad es que, aunque prácticamente está perdiendo un 15% de los votos obtenidos en las pasadas elecciones, el Partido Popular, según las últimas encuestas, podría estar recuperando terreno. Eso... Una quita real, porque ahora explicaré que tal ha habido una quita encubierta, que es que al dejar la Unión Europea a unos ahorros, los griegos están ahorrando 8.000 millones de euros anuales en intereses. Pero no va a haber una quita como pretende Syriza, porque directamente estaríamos pagándola a los españoles, que lógicamente 26.000 millones de euros, no vamos a entrar aquí en macroeconomía, pero se pueden hacer muchísimas cosas en educación, en sanidad, en infraestructuras, en realidad, y lógicamente no se puede hacer. El rescate ha sido de casi 240.000, leí hace poco, y por lo tanto eso es una cantidad muy considerable que hay que devolver, porque es algo que nos pertenece al conjunto de los europeos, ¿no? Yo creo que el aventurarse a decir voy a impagar la deuda y por lo tanto no voy a hacer frente a los compromisos que yo tengo adquiridos con el resto de europeos es faltar a uno de los principios fundamentales, que es el de la solidaridad. Que es Karina, vosotros también salís bastante bien parados de las encuestas. Y pues en esta en concreto, que estábamos comentando de Diario.es, que se publica hoy, Ciudadanos obtendría entre 9 y 10 escaños, partiendo de no haber tenido, de ser una opción nueva en el panorama nacional, ¿no? Sí, bueno, esta es una tendencia que se manifiesta en todas las encuestas que últimamente se van elaborando por todas las empresas de encuestas, ¿no? Y siempre nos dan un resultado al alza. Yo creo que el panorama político en España va a cambiar sustancialmente, porque hay determinadas fuerzas políticas tradicionales, como son Izquierda Unida o el mismo UPyD, que están en una situación de desplome, y el panorama político se va a centrar en cuatro fuerzas políticas, básicamente, dos de corte clásico, que son el Partido Popular y el PSOE, y dos que irrumpen desde otras opciones políticas, como son Ciudadanos y, en este caso, Podemos, ¿no? Y yo creo que ahí está claro que hay quien pretende mantener estructuras que no quieren regenerarse, que no han sabido entender que los ciudadanos españoles lo que quieren es que haya una regeneración política, que las estructuras políticas de los partidos tradicionales, como son el PP y el Partido Socialista, tienen que modernizarse, tienen que introducir reformas que los hagan más democráticos internamente, y en cambio hay otras fuerzas políticas que hemos puesto al servicio de los ciudadanos precisamente esas reformas o esas propuestas de regeneración democrática que yo creo que estaba pidiendo, porque de todas maneras yo creo que una de las principales reivindicaciones que tiene hoy la sociedad española es tener una mejor calidad democrática, y por lo tanto yo creo que reclaman desde hace mucho tiempo una mayor participación en las decisiones que se toman, y eso solamente puede hacerse a través de que los instrumentos de participación política, que son los partidos políticos, sean mucho más representativos y mucho más democráticos en sus estructuras internas, para que los ciudadanos puedan verse mejor representados y para que puedan ver que ellos sí que participan de las decisiones que se toman, ¿no? Ahora, por ejemplo, comentaba Pablo algunas de las decisiones que ha tomado el Partido Popular en esa enorme mayoría absoluta que tiene, porque nunca jamás ha habido ningún otro partido político que haya tenido tanto poder como el que tiene hoy el Partido Popular, y que sin embargo ve cómo se le desmorona en las encuestas una vez tras otra, a pesar de que ahora apunten algunas que para esa caída, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, tú convendrás conmigo que la reforma laboral ha sido criticada, que era una reforma esperada porque necesitábamos romper esa rigidez que teníamos en el mercado laboral, pero lo que sí que es cierto es que la puesta en marcha de esa reforma laboral supuso la destrucción de muchos empleos, porque muchas empresas la utilizaron para mandar a la calle a muchísimos trabajadores que hoy por hoy no han vuelto a recuperar su puesto de trabajo. El rescate bancario es otra medida que tú también has defendido, pero también ha sido muy criticada, porque hemos invertido muchísimo dinero en rescatar bancos que estaban en una situación de crisis, con dinero público, con dinero de todos los ciudadanos, y esos mismos bancos a los que luego después no se le ha exigido ninguna condición y que siguen desahuciando a ciudadanos en situaciones de dificultades económicas, de enormes dificultades económicas, a los que no se les da ninguna salida. Hace pocos días en Barcelona se pedía, por favor, a la síndica de Barcelona que modernizara el decreto, el reglamento que permite atender situaciones de emergencia, porque tenemos en Barcelona el dudoso honor de tener el barrio en el que se produce el mayor número de desahucios al año de España, que es el barrio de Ciutat Meridiana, ¿no? Y allí la gente se queda sin vivienda y nadie le da una solución, y yo creo que eso tendríamos que haberlo previsto también, y tendríamos que haber previsto que los bancos respondieran de forma también solidaria al rescate que se ha hecho con ellos, paralizando los desahucios que en estos
estos momentos se producen todos los días y que siguen produciéndose en un gran número. El tema de la reforma fiscal, habéis hecho una reforma fiscal, pero esa reforma fiscal ha sido hecha en detrimento de las clases medias. Ha acabado con buena parte de todo el sector, de todo el entramado de pequeños, medianos empresarios, de los autónomos que no han podido resistir los incrementos del IVA, los incrementos del IRPF, y eso ha sido una destrucción de empleo también y de gran parte de los emprendedores a los que ahora se refería Martu, que decían muchos de ellos, bueno, pues han tenido que echar el cerrojo a su negocio y marcharse a emprender fuera. Pues es una lástima porque yo creo que se han puesto en marcha medidas, pero yo creo que no se han puesto en marcha soluciones en cuanto a los efectos que tenían esas medidas. Y hoy por hoy, esas medidas económicas o de esas cifras macroeconómicas que vosotros leéis como positivas, los ciudadanos españoles siguen sin percibirlas en su casa. Y por lo tanto yo creo que hasta que los españoles no percibamos en casa esa situación de mejora, yo creo que no podéis considerar que habéis tenido un éxito en vuestra gestión y seguirán los ciudadanos, en este caso los españoles, optando por otras formaciones políticas que yo creo que sí que pueden constituirse en una alternativa de futuro. Entonces lo que sucede es que cuando en año electoral los gobiernos siempre hacen todo lo posible por crear una situación de coyuntura económica favorable, con lo cual presentarse al electorado. Sin embargo, esa posición, que es de intervencionismo público, y llama la atención que en un gobierno que es de orientación de centro-derecha o conservador, bueno, pues en este momento, claro, se ve en la situación de que tiene que intervenir en la economía, tiene que intervenir inyectando muchísimo dinero para crear esta situación que, insisto, es una situación artificial, en la que parezca que hay un cierto dinamismo económico. Habíamos tenido que venir el centro derecha a reflotarlo. O sea, pasó en el 96, que estábamos en bancarrota, lo pusimos a tono en 7 años, en 8 años, y ahora nos hemos encontrado un país que creaba ni más ni menos que 3.700 parados todos los días. Y ahora entregamos un país que está generando 1.200 empleos todos los días. El dato de esta semana es impresionante. Ha crecido la compraventa de coches más que nunca, casi al 30%, y diréis, bueno, es un dato, no, perdona, quien se compra un coche tiene que tener clarísimo, primero, que tiene para pagar la entrada, segundo, que tiene para pagar la letra, y tercero, que tiene expectativa de no perder el trabajo porque la letra es a 4 años. Dilo y esos son elementos muchos de esos que se han tienen ido que a la hacer. exportación, Pablo. Bueno, no, es matriculación. No, perdona, Karina, he dado el dato de matriculación, no de fabricación. La fabricación es mucho más alta. De exportación. No. Y en el momento de la crisis es el momento de ir de grandes políticas y de dejarnos de partidismo y de decir que el PP somos muy malos cuando somos los únicos que hemos acreditado que hemos sacado a España de la crisis. El reparto de sillas en el Tribunal Constitucional y el reparto de sillas en el Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que es importante que la irrupción de nuevos partidos políticos, que por lo que defendemos son mejoras, medidas de mejora de la calidad democrática, también aliente pactos en ese sentido, es decir, que no sea, por ejemplo, pongamos por caso, en nuestro manifiesto para el Movimiento Ciudadano, la propuesta es un pacto para la justicia, para que la justicia deje de ser el instrumento de unos o de otros y que la justicia no esté politizada, de conseguir verdaderamente una justicia independiente que no veamos que está actuando como se produce actualmente. O sea, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, por qué casos de corrupción tardan tanto en resolverse o por qué no se toman medidas cautelares contra determinadas personas que están señaladas por corrupción, y resulta que en el Parlamento de Cataluña comparecen exfiscales anticorrupción que te dicen, no, oiga, es que nosotros recibíamos llamadas en las que determinados políticos nos decían, esto no se investiga, y miramos hacia otro lado, y eran pactos de silencio hechos entre grandes partidos para no investigarse la corrupción. ¿Habrá un pacto? No, lo dijo él, lo dijo él en sede parlamentaria. Está grabado. No lo sé, pero yo no he visto ningún pacto de Estado para establecer medidas contra la corrupción a la que todos los partidos políticos se tengan que acoger. Nosotros hemos propuesto en el Parlamento de Cataluña y nadie en ningún caso. Pues yo no las recuerdo. Otro pacto de Estado, por ejemplo, ¿cómo puede ser que la educación sea otro de los instrumentos que estén arrojándose unos partidos a la cara y otros? Cada vez que llega un partido nuevo hay una reforma educativa. Perdón, la reforma educativa tiene que estar al servicio de las generaciones venideras, como un instrumento para su formación, y por lo tanto no podemos estar al albur de quién gobierna para tener una reforma educativa. Vamos a hacer una reforma educativa para una verdadera educación de calidad que permita a los ciudadanos tener una incorporación al mundo laboral con unas competencias básicas, instrumentales, absolutamente resolutivas para que puedan desenvolverse en su vida. No lo hemos conseguido. Cuando sube uno u otro hay siempre reforma. Vamos a ser breves para que pueda hablar todo el mundo. Habían pedido palabra para aquí las dos, ambas. Mira, solo tres puntos que se han tocado. Reforma laboral. La reforma laboral ha supuesto que se despedían
trabajadores indefinidos con antigüedad y con un salario importante, y en su lugar se contrataba al hijo, al sobrino, a un joven con un contrato indefinido con un año de prueba, es decir, durante un año trabajas y te pueden echar en cualquier momento y no has generado ningún derecho, con un 30% menos de salario, con contratos de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas. Hay gente que firma el Partido Socialista de Madrid. Hay gente que firma un contrato. Utilizado y en UGT. Bien, hay gente que firma un contrato cada día, cada mañana llega a su puesto de trabajo y firma un contrato. Porque las políticas que ambos partidos habéis aplicado son exactamente las mismas, pues claro, de ahí no sacas nada, ¿vale? O sea, no, es que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, cuando estáis hablando de con quién pactará, con quién dejará de pactar, es que, a ver, al PP no le interesa pactar, porque ha dicho aquí Pablo que quieren ganar. Y pactar con partidos que han surgido justamente por los errores que ha cometido el PP y ha cometido el PSOE y por la insatisfacción ciudadana y la necesidad de cambio, no le interesa ni al PP ni al PSOE. Todos los partidos políticos salimos a ganar, Ariadna. No vamos a... Bueno, nosotros Podemos ha dicho que en Andalucía no, ¿eh? No, Podemos ha dicho que en Andalucía no. Yo creo que esa es una... Vox nunca pactará con partidos nacionalistas. Irrupción también de Podemos, que se convierte en tercera fuerza política, otorgándole entre 17 y 19 o entre 15 y 17, y bajada muy notable de Izquierda Unida, que de los 12 actuales se queda entre 5 y 7 o 7 y 9. UPyD podría entrar con 1 y no le da entrada a Ciudadanos. Martu, de las andaluzas sabes perfectamente lo que se está diciendo, que es una maniobra política de Susana Díaz haberlas adelantado, porque quiere acabar con ese trámite de verse respaldada por las urnas para luego quitar del medio a Pedro Sánchez y hacerse con la secretaria general del PSOE. No, es cierto que Susana está en un pacto con Izquierda Unida, que ni siquiera firmó ella, el pacto es de Griñán, y ni siquiera firmó el que está hoy en Izquierda Unida, porque el pacto es de Valderas. O sea, los artífices del pacto no están ninguno de los dos, las circunstancias han cambiado. Izquierda Unida está teniendo una deriva hacia Podemos muy notable, eligen líderes que apuestan por la convergencia, incluso por hacer desaparecer sus propias siglas. Sí, no, yo quería apuntar que en el tema de las andaluzas hay quizá un detalle que se le ha escapado a la gente, ¿no? En el comentario, y es que a Susana Díaz no la ha votado nadie. O sea, es una señora que carece... Bueno, la han votado en una lista. No, aquí perdona, no se votan presidentes. No este se no es un sistema presidencialista. como cabeza se vota de lista, ni a Ignacio González. Es una persona que sucedió al presidente en ese momento de la Junta de Andalucía. Es que hablamos como si fuera el rey. No, perdona, hubo un presidente elegido que en su momento renuncia y entonces ella le sucede. Y si ella no, se elige a otro presidente en el Parlamento con el mismo mecanismo. No por casualidad, sino porque... entendemos que no se ha sometido a elecciones, lo va a hacer ahora. El señor la elige a ella para que le suceda y por lo tanto no se ha sometido a elecciones. Y por lo tanto yo creo que ella tenía ese hándicap, el que no puede aspirar a la presidencia del Gobierno de España una persona que ha sido la sucesora de otro y que jamás se ha sometido al veredicto de las urnas, y ella tenía ese hándicap, ¿no? ese problema, y por lo tanto ahora lo que ha hecho ha sido intentar pillar a todo el mundo con el paso cambiado, adelantar unas elecciones que eran absolutamente innecesarias, porque oye, si ella había pactado con Izquierda Unida y ahora lo que veía es que Izquierda Unida, ante la debacle que tienen electoral general en todo el país como consecuencia de que Podemos les come la merienda, pues había decidido, vamos a ver si ahora deshacemos el pacto y tal, y ella en lugar de decir, oye, pues yo voy a seguir adelante con este proyecto, porque en realidad tiene que ser un proyecto para 4 años y no someter a los ciudadanos a este estrés electoral que tenemos durante todo este año, yo creo que ella lo ha hecho en clave absolutamente personal. Es decir, yo ahora me someto al veredicto de las urnas. Ya veremos si gana las elecciones en Andalucía por esa amplia mayoría que tú le prevés, que yo no se la preveo tanta, y que también te comentaba antes que bueno, que las encuestas son solo eso, un sondeo de opinión. Vamos a ver qué es lo que gana. Vamos a ver si pacta o no pacta con Podemos. Este fin de semana yo leía una entrevista en la que decía que ella no tiene ninguna intención de pactar con Podemos y que ella lo que quiere es salir a ganar y gobernar. Vamos a ver qué es lo que dicen los andaluces, y después de eso, evidentemente, si no gana, pues tendrá un problema, porque ya no tendrá tanta legitimidad para acceder al gobierno de España. Pero yo creo que en su haber, ella lo que pretende es, disputarle a Pedro Sánchez, al cual le están sometiendo a una crisis interna, a un test de estrés interno importante. Es lo que no solemos todos, pero Martu nos ha garantizado
en ese momento, y bueno, y la suma que daba era, bueno, sin una mayoría absoluta clara, puesto que todo el mundo parece que pierde escaños, la suma sigue favoreciendo a los independentistas. Le otorga 34 escaños a Convergència y Unió, perdiendo notablemente con respecto a los 50 que obtuvo en el 2012, 33 a Esquerra Republicana, curioso puesto que no superaba a Convergència en esta encuesta, estaba un escaño por debajo. Ciutadans seguía con un notable ascenso, de los 9 anteriores pasaba a 16, el PSC bajaba de sus 20, se quedaba en 15, Podemos irrumpía también con 14, el Partido Popular bajaba de sus 19 a 13, Iniciativa per Catalunya bajaba de 13 a 7 y la CUP, la candidatura de Unidad Popular, también independentista, se mantenía en sus 3. Echamos un vistazo a la suma de soberanistas, siguen siendo los más numerosos, ¿no?, con respecto a los que no lo son. Bueno, pero hay que tener en cuenta que allí estás incluyendo dos partidos políticos que son Iniciativa per Catalunya Verds, que está en estos momentos también en una situación de descomposición absoluta, porque aquí los amigos de Podemos también les comen la merienda todos los días y están muy nerviosos, y además también debaten y distribuyen sus votos también con la CUP, que es la coordinadora de Unidad Popular. En donde que curiosamente no crece, se queda muy estable CUP. Bueno, no crece porque también el fenómeno Podemos allí también está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad nosotros lo que sí que sabemos es, descontando Iniciativa, que no se ha declarado nunca abiertamente independentista y favorable al derecho a decidir, y descontando la CUP, que es un partido que aglutina a los antisistemas y que difícilmente parece probable que se avengan a gobernar con quienes han sido o han representado la burguesía catalana tradicionalmente, que sería un pacto bastante contra natura. Lo cierto es que las encuestas no les dan una suma, no hay ninguna sola encuesta en que Esquerra y Convergencia Democrática de Catalunya, Unió aparte, que hemos visto estos días como también tienen un debate y una polémica considerable con el presidente de Unió, el señor Josep Antoni Duran i Lleida, que se ha declarado no independentista, y por lo tanto veremos a ver si finalmente concurren a las elecciones con Unió o sin Unió. Pues lo cierto es que los independentistas no suman, no obtienen esa mayoría absoluta tan deseada y que llevan intentando aglutinar ya en 5 años en 3 convocatorias electorales, y por lo tanto la posibilidad está muy abierta. En Cataluña la posibilidad está muy abierta, y desde Ciudadanos lo que pensamos es que hay que seguir trabajando para conseguir que no sumen, para conseguir explicarle a la gente que esa opción no es la mejor y que hay otras opciones políticas que lo que pretenden es garantizar la estabilidad, garantizar la lealtad a la Constitución, la lealtad al Gobierno de España, intentar entrar en negociaciones, estabilizar de una vez Cataluña e irnos un poco a lo que decía Enric, con toda la distancia ideológica que me separa de él, y es que es conseguir que de una vez por todas Cataluña deje de vivir en esta especie de tensión política y social que lo que está haciendo es enfrentar a los catalanes entre sí, que está levantando toda una serie de sospechas con respecto al resto de españoles que, como bien decía Enric, tienen exactamente los mismos problemas que los catalanes, y por lo tanto yo creo que hay que acabar con esta situación, y lo que pretendemos desde Ciudadanos es conseguir crear o aglutinar a todos aquellos que no quieran verse en manos de la inestabilidad, de la inseguridad, del enfrentamiento, de la confrontación, aglutinar a todos esos catalanes bajo una mayoría política nueva que los eche definitivamente del gobierno, que estabilice Cataluña y que sobre todo siente las bases precisamente para fomentar y cree las condiciones para fomentar esa recuperación económica que nos saque de esta situación. En Cataluña no. Tampoco en Cataluña eso sería posible, porque hay muchos catalanes que se sienten españoles y hay muchos catalanes que lo que quieren es que Artur Mas, por ejemplo, hoy no haya anunciado 50 nuevas embajadas, o que Artur Mas no tenga 6 canales de televisión pública y 6 radios o no sé cuántas, Karina, y que al final dice, bueno, es que el gobierno español lo rescata. No rescata a Artur Mas, rescata a los catalanes, solo faltaba, pero rescata con subvenciones finalistas para pagar medicamentos. Lo que pasa es que ellos luego lo que hacen es que abren embajadas y que abren teles públicas. Pablo, eso es lo que no se puede hacer. La ausencia de control por parte del Estado yo creo que es importante, porque sinceramente el 9 de noviembre hubo muchos catalanes que sentimos que la ausencia y la ignorancia por parte del Estado de lo que allí estaba ocurriendo fue grave, y sentimos un desamparo absoluto como ciudadanos españoles, porque yo como ciudadana española, como catalana
y como ciudadana española tengo derecho a que el Estado, las instituciones del Estado, a mí me protejan. A mí me protejan de los atropellos que se están cometiendo ahí, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, y yo creo que el Gobierno de España en este momento ha estado ausente en unas situaciones críticas en las que muchos ciudadanos nos hemos sentido abandonados. Y te diré más, hay muchas cosas que has comentado que a mí no me parecen correctas. A mí no me parece que el pacto del Majestic sea un acierto. Yo creo que fue una cesión más al favor del nacionalismo, que es un proyecto insolidario, egoísta, populista, basado en la desinformación y en la propaganda. Propaganda que hacen a través de los medios de comunicación, que tienen todos los poderes. El Estado también, el Gobierno de España también podría intervenir ahí y decir, mire señores, se ha acabado. Cuando tú dices, muchas de las inversiones que se hacen o de los préstamos que se hacen a través del FLA se hacen con carácter finalista, pero no llegan. Fuimos nosotros desde Ciudadanos los que introdujimos ciertas iniciativas parlamentarias el otro día para decirle, oiga, nosotros sabemos que ha llegado el dinero para pagar a las farmacias. Ha llegado con carácter finalista por parte del Estado y ustedes no las han pagado. Los farmacéuticos seguían desde sus colegios clamando por el pago.